Hola a todo el mundo, os damos la bienvenida al primer episodio de Desimulando, la nueva iniciativa sonora de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente. Soy Aleix López Oganisian, enfermero de críticos, docente apasionado de la simulación y vocal del Comité Científico de la SESEP. Es de esta misma pasión y vocación que nace este proyecto. Desimulando surge de esas conversaciones de pasillo entre colegas, de las ganas de compartir lo que aprendemos y sobre todo de la necesidad de tener un espacio en nuestro idioma para hablar con rigor de lo que más nos gusta, la simulación clínica. Nuestro objetivo no es sentar cátedra, sino construir conocimiento. La ciencia y la investigación en simulación ha aumentado exponencialmente durante los últimos años, generando un gran volumen de artículos incapaces de ser asimilado. El artículo «La simulación clínica en la educación médica, ventajas e inconvenientes de aprendizaje al lado del paciente en su entorno y el entorno simulado» de la doctora Rognoni y de miembros actuales y pasados de la SESEP así lo evidencia, llegando a alcanzar un pico de aproximadamente 7.000 publicaciones en 2021 que se ha ido manteniendo, lo que refleja el creciente interés y la relevancia de la simulación clínica en la educación médica y su aceptación por la comunidad científica. Con la finalidad de mantener al día a los socios de la SESEP y a la comunidad simulacionista, el Comité Científico ha apostado por dar a luz a evidencia científica que se publica cada mes, esa que a veces intimida por su densidad o falta de tiempo, y trastearla, analizarla a fondo y ver cómo nos ayuda a ser mejores facilitadores mañana mismo. El formato planteado es generar periódicamente reflexiones de artículos publicados con los propios autores o generar diálogo con invitados de prestigio, comentando evidencia de otros autores. Por eso hemos llamado al podcast Desimulando. Queremos desmontar la desimulación pieza a pieza, para entender el engranaje del aprendizaje. Pero también hace referencia al debriefing, porque seamos sinceros, la magia no ocurre cuando el simulador pita o el maniquí se queja. La magia ocurre después, cuando sentamos a reflexionar sobre ello. Y para arrancar esta aventura, no podía imaginar mejor compañía. Tengo la suerte de contar hoy con alguien que en lo personal ha marcado mi forma de entender la educación. Ella combina la visión académica con la realidad del aula. La primera invitada de Desimulando es doctora en Pedagogía, profesora agregada de la Universidad de Barcelona y una de las voces con más criterios sobre la formación de educadores en simulación. Con estas tres premisas, la mayoría de la audiencia adivina que se trata de, efectivamente, Núria Serrat. Núria es autora de más de 60 publicaciones científicas, formadora de instructores de simulación y de briefing avanzado, asesora a distintos centros de salud en el diseño, implementación y evaluación de programas institucionales basados en simulación para la mejora de la seguridad del paciente y la cultura de la seguridad. Además, es docente del Máster Oficial de Simulación de Humanresa. Yo tuve el lujo de haber sido alumno suyo y estoy convencido que es la persona indicada para iniciar esta primera experiencia. Núria, bienvenida. Me hace muchísima ilusión que seas tú quien inaugure este micrófono. Muy bien, Aleix, muchas gracias. La verdad, gracias a ti y también a la SESEP por la invitación. Pienso que es una muy buena iniciativa para poder reflexionar y analizar sobre este increíble mundo que es la simulación y espero aportar algún granito de arena. Seguro que sí. Núria, hoy traemos 3 documentos que creo que tocan la fibra sensible en nuestra práctica diaria. Vamos a hablar de estándares, de estilos de facilitación y de tu propio modelo pedagógico. Yo me los he leído con lupa y tengo 1000 preguntas, pero sobre todo quiero escuchar tu visión. ¿Te parece si empezamos? Sí, cuando quieras, adelante. Tengo curiosidad por saber dónde has puesto un poco la mirada, a ver qué pasa. Ok, la dinámica que proponemos es que inicialmente yo voy a hacer un pequeño resumen del artículo y a partir de allí ya entraremos a ver tu opinión y con algunas preguntas. Perfecto. Muy bien, pues arrancamos con el primer documento y empezamos fuerte porque es probablemente la lectura obligatoria del año, la actualización 2025 de las guías de la International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning, la INACS por sus siglas en inglés, sobre el proceso de debriefing. Antes de entrar en los cambios, dejadme hacer un pequeño paréntesis. Los estándares de buenas prácticas de la INACS son sin duda la brújula de nuestra profesión. Son documentos vivos de lectura obligatoria para cualquier simulacionista que quiere trabajar con calidad. En Desimulando tenemos el propósito de ir abordando cada uno de ellos, en futuros capítulos, diseño, facilitación, operaciones, pero hoy queremos centrarnos exclusivamente en uno que ha sido actualizado este año, el proceso de debriefing. Para quienes no lo tengan fresco, este estándar siempre se ha basado en 4 criterios fundamentales, hoy todavía vigentes. 1. Que el debriefing debe ser planificado e integrado en la experiencia, no es algo improvisado. 2. Que el facilitador debe ser competente y estar formado. 3. Que se conduzca promoviendo la reflexión y el análisis en un entorno psicológicamente seguro. Y finalmente, que esté sustentado en un marco teórico sólido. Hasta aquí el terreno conocido, pero lo interesante viene con la actualización de este 2025. Lo primero que destaca de esta actualización es su base científica. Esta revisión se sustenta en un Umbrella Review, una revisión paraguas, que ha sido publicada en Clinical Simulation in Nursing este 2025. Como miembro del comité científico, debo destacar que esto le da una gran robustez, ya que es una revisión de revisiones sistemáticas. Aunque, como toda meta de investigación, debemos leerla sabiendo que al agrupar datos tan heterogéneos se pueden perder matices contextuales importantes. Dicho esto, hay 4 puntos críticos que modifican o refuerzan el estándar anterior. La estructura e intencionalidad, la gestión del tiempo,
el rol del vídeo y la redefinición del centrado en el alumno. Venga, empezamos. La estructura y la intencionalidad. La guía endurece el criterio. El debriefing debe ser un proceso intencional y estructurado. La evidencia confirma que el uso de una estructura clara, fases definidas, se asocia con mejores resultados en juicio clínico y confianza del alumno, frente a enfoques no estructurados. La gestión del tiempo. La revisión identifica que la duración de los debriefings reportados oscila enormemente, desde los 20 hasta los 80 minutos. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. La guía de INACS tiende a identificar el rango de 20 a 30 minutos como el óptimo. Sin embargo, si vamos a la fuente original, el estudio de Lee et al. En Nurse Education Today de 2020, veremos que ellos lo describen más bien como el rango más común o habitual en los estudios publicados, no necesariamente el único válido. Lo que sí mantiene firme es la advertencia cualitativa. Los debriefings demasiado largos, sin establecer un punto tampoco de definitivo o dramático, contribuyen a la fatiga y a la sobrecarga de información. El mensaje no es tanto prohibido pasar de los 30, sino que más tiempo no siempre equivale a más aprendizaje si saturamos al alumno. 3. El rol de vídeo. La revisión concluye que no hay evidencia concluyente de que el debriefing asistido por vídeo mejore los resultados de aprendizaje en comparación con el debriefing verbal estándar. Recomiendan su uso con cautela basándose en objetivos muy concretos y advierten sobre el posible aumento de ansiedad en los participantes. Y por último, esta redefinición de centrado en el alumno. Finalmente modifican este término. En esta revisión 2025, ser learner-centered implica explícitamente respetar la cultura, la identidad y los antecedentes del estudiante, poniendo el foco en la diversidad y la inclusión. Nuria, ahora sí, te paso el balón. Antes de entrar en el meollo de los minutos y las cámaras, quiero que hagamos un zoom out. Tú has vivido la evolución de la simulación en la última década desde dentro. La INACS cada vez afina más. Antes nos decía haz debriefing, ahora nos dice cómo, cuánto tiempo e incluso con qué herramientas. ¿Cómo interpretas tú esta evolución hacia la microregulación de nuestra práctica? ¿Sientes que estos estándares son la señal de madurez definitiva que nuestra profesión necesitaba? ¿O corremos el riesgo de convertir el arte del debriefing en una lista de verificación demasiado rígida? Vale, bueno, hay como 2 o 3 temas interesantes en esta cuestión. Yo en primer lugar diría la estandarización en este caso desde un punto de vista pedagógico creo que es una buena iniciativa en el sentido de que estamos hablando de uno de los procesos más complejos probablemente, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un debriefing no deja de ser un proceso de diálogo en el cual pues hay una persona o varias personas que están interactuando, dialogando entre ellas, con un fin que es aprender lo máximo posible de ellas mismas. Entonces, para mí la estandarización es buena en este sentido de esto no puede ser el debriefing, no puede ser solo un arte. Tiene que tener una base técnica, una base de estrategia y si existe una base científica a nivel pedagógico, psicológico que nos puede dar respuesta, pues mucho mejor. Desde el punto de vista de la microregulación, sí que es verdad que se puede entender, ¿no?, desde fuera que puede existir esa microregulación, pero al final no dejan de ser herramientas que nos facilitan, como debriefers, nos facilita pues, poder llevar a cabo este debriefing y que al final lo que pretendemos es que los participantes aprendan lo máximo posible y que esto lo puedan transferir a su mundo profesional en su día a día. Por lo tanto, yo creo que esta microregulación, desde nuestro punto de vista, yo no lo vería tanto, pero podemos discutir más sobre este tema a lo largo del podcast. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a hablar también del tema del tiempo, ¿no? Que ya sabíamos que daría un poquito para debate. Dan este dato, ¿no?, que de los 20-30 minutos de duración. Y te soy sincero, cuando he leído el dato he entendido perfectamente la lógica de esta fatiga cognitiva que podemos tener, ¿no?, y este sentido fisiológico, pero luego pienso en debriefings de casos complejos, de ética, de error médico, y me entra la duda, ¿no?, de que pueda durar realmente tan poco un debriefing y que realmente nos queda un poquito corto. Claro, aquí yo creo que tenemos que ser muy conscientes y es normal que nos sintamos así, ¿no? Esa sensación de, y es una pregunta muy recurrente, ¿no?, en las formaciones, ¿vale?, ¿cuánto tiempo tiene que durar un debriefing? Yo creo que aquí tenemos que calibrar un poco, porque la presión asistencial, incluso la presión curricular, no siempre casan con la necesidad de calma y pausa que necesitamos para aprender, ¿no? Entonces es normal que nos sintamos ante un poco esta presión. Sí que es cierto que yo diferenciaría entre lo que sería fatiga cognitiva y carga cognitiva. Imagínate, no sé si te ha pasado alguna vez, esas simulaciones con muchos objetivos, con muchas variables, que incluso el participante se ve como desbordado, ¿no? Esto sería atribuible a una carga cognitiva extrínseca propia de la actividad
que podría llegar a causar fatiga cognitiva. Y eso creo que es importante que lo diferenciemos. En sí misma una simulación puede llegar a generar fatiga cognitiva, pero no por el tiempo que estemos en un debriefing, sino por la carga de, pues esto que te decía, ¿no? Variables, temas a trabajar, objetivos, y creo que esto es un tema que debemos abordar de una forma, creo, clara ya desde el diseño, ¿sí? El diseño ya tiene que, no te diré aligerar, pero sí tener presente que nuestro cerebro no está preparado para asumir un montón de información, muchos objetivos a la vez, porque tiene que disociarse, y esto le cuesta mucho. Entonces, por lo tanto, yo te diría, y en este caso el estudio de Lee, sobre el que se basa la INAX, del 2020, yo creo que sí que habla de que el debriefing en cuanto a tiempo debería ser una decisión, es decir, cuánto tiempo destinar al debriefing tendría que ser multifactorial, tendríamos que tener encima de la mesa, ¿no?, distintos factores. Sí, realmente me resuena mucho esto que decías, de esta carga cognitiva, simulaciones tan complejas, ¿no?, que realmente puede llegar a ser un poco extenuante. Y entonces, esta parte multifactorial, me interesa realmente qué factores tú identificas o realmente crees que son importantes, ¿no? Porque sobre ¿no?, ¿qué postura podemos tener sobre el reloj realmente en el debriefing, ¿no? ¿Qué factores has identificado tú que te dicen, oye, vamos a alargar un poco este debriefing? O al contrario, con este debriefing puedo tirar un poquito más a lo bajo y así nos ahorramos o la logística o realmente esta fatiga que puede ser tan intensa, ¿no?, tanto para el participante como para el debriefer en sí. Perfecto. Mira, tanto la literatura como la experiencia nos indican al final que, por ejemplo, ¿cómo determinar el tiempo de un debriefing? Pues, por ejemplo, por la complejidad de la necesidad inicial que tenga el profesional o incluso los estudiantes, ¿no? Si es una necesidad compleja, pues es probable que necesitemos un poquito más de tiempo. Otro de los temas importantes es el tema de los objetivos. La multiplicidad y variedad de objetivos puede hacer que yo requiera más tiempo en el debriefing, porque muchas veces lo que hacemos es pasar superficialmente, ¿no?, en el análisis, cuando a lo mejor es preferible, si queremos que esto se transfiera al día a día, que exista un microanálisis, ¿no?, y más profundo. Por lo tanto, yo no apostaría tanto a todo al rojo, todo al negro en cuanto a tiempo, sino que decidir muy bien cuándo puedes necesitar ese tiempo en función de las variables iniciales, necesidades, objetivos, el perfil también de los destinatarios. Claro, imagínate que estás en un grupo, un equipo de alto rendimiento en un hospital, que la simulación ya la tienen como muy incorporada y que el caso que han elegido es muy concreto, con unos objetivos muy detallados ¿no?, vinculados a una necesidad de su día a día. Pues es probable que si todo ha ido bien y si el equipo se siente confortable y en confianza, pues es posible que con 20-30 minutos tengan suficiente. Por lo tanto, yo aquí intentaría buscar, no calibrar o equilibrar esas condiciones iniciales con lo que tú has percibido tanto durante la simulación como lo que estás percibiendo a tiempo real en el debriefing, sin olvidar, claro, el tiempo total que tienes para poder hacer la sesión. Y por último, yo te diría un aspecto importante a tener en cuenta en el debriefing que tiene que ver con la carga cognitiva colaborativa, es decir, no solo la individual, que tiene que ver con cómo yo asumo el debriefing, cómo asumo los objetivos, cómo asumo el caso, sino también todas las dinámicas que se generan en el sí del grupo. Y creo que esto es importante como debriefer tenerlo en cuenta, porque algunas veces necesitas tiempo y el grupo necesita tiempo pues para descomprimir esas dinámicas grupales, intentar ver los equilibrios, a veces de egos, a veces de jerarquías, y esto creo que es importante tenerlo presente, y el tiempo en este caso no nos juega a favor si vamos con prisas. Claro, muchos factores, ¿no?, a tener que ir regulando, ir pensando para realmente calcular ese tiempo. En este caso yo creo que realmente, aunque nos den unas pautas, tenemos que jugar justamente con estos factores para ajustar al tiempo que nos interesa para el grupo en sí. Qué bien, qué interesante. Vamos a hablar igualmente del vídeo y ¿no?, que aquí dejan de recomendar el vídeo y yo realmente confieso que el paper me ha dejado pensando. Ya por logística o dinámica lo uso muy poco, pero veo que la tendencia global en los centros de simulación realmente es apostar mucho por el vídeo, por un sistema multicámaras, y sin embargo llega la revisión y nos dice que la evidencia de su impacto es como menos tibia. Entonces me genera mucha curiosidad esta desconexión. Si la ciencia nos dice que el vídeo no es tan determinante para el aprendizaje como creíamos, ¿por qué crees que sigue siendo la piedra angular de tantos centros? ¿Qué valor crees que estamos dando nosotros, los docentes, ¿no?, y las instituciones, que la literatura no está captando? ¿O es que simplemente nos cuesta soltar esta tecnología? Bueno, esa es una idea interesante también, el tema del vídeo. Es verdad, y además los estudios nos lo demuestran ya desde hace tiempo, que el vídeo no aporta a nivel de aprendizaje
un valor significativo. Sí que es verdad que a lo mejor, ¿no?, hipotetizando, algunas, vamos a decir, anclas, ¿no?, que todavía nos vinculan al uso del vídeo. Una idea posible sería pues, que nos ofrece esa especie de visión supuestamente objetiva de lo que ha ocurrido, pero también sabemos que cuando estamos observando una simulación existen muchos ojos, ¿sí?, y cada uno ha percibido, ha notado, se ha definido o concretado en un aspecto, por lo tanto no creo que sea un elemento distintivo o necesario a la hora de utilizar ese vídeo. Otra cuestión podría ser, por ejemplo, y a veces pasa, ¿no?, cuando son escenarios muy complejos, esa idea de captar algunas habilidades, especialmente de carácter complejo, ¿no?, que a veces no son fáciles de detectar, algún gesto, alguna mirada que a veces se nos escapa al ojo humano, ¿no? Podría ser una justificación también. Y por último, esa sensación de tener como una tercera persona que está observando, ¿no?, como ese ojo externo. Desde mi punto de vista y mi experiencia, yo directamente creo que he utilizado en contadas ocasiones la grabación y siempre con un objetivo dirigido casi siempre a educadores en simulación, es decir, no tanto para la simulación en sí misma, sino para ayudar a los educadores y educadoras en simulación a observarse a sí mismas para poder identificar algunas estrategias que están utilizando, cómo han funcionado al grupo. Pero yo diría que respeto muchísimo y por favor que nadie deje de registrar, ¿no?, de grabar vídeos si lo necesita, pero yo en mi caso no he tenido esa necesidad. Sí que es cierto que un estudio reciente, ¿no?, de Rueda Medina en 2024 sí que identifican que parece ser que el vídeo ayuda a tener una mejor experiencia de simulación. ¿Por qué? Pues porque con posterioridad se hacen algunos feedbacks más individualizados o incluso de grupo. Pero la verdad es que yo creo que es más una cuestión de cultura y de tradición, a lo mejor, que no la utilidad real, insisto, desde el punto de vista del aprendizaje. Uh-huh. Claro que sí, es que yo estaba pensando justamente que cuando sí que me estaba formando yo como facilitador, la revisión de vídeos de algunos de los debriefings realmente fue muy interesante, ¿no?, para verte a ti desde fuera, ver manerismos, ver gestos, ver frases que repites, y realmente eso sí, yo no lo he usado como tal en el debriefing, pero sí que revisarlo posteriormente me ha sido de gran utilidad. Igualmente quería invitar también a los oyentes a que nos dejen comentarios, que nos participen, si realmente hay alguien que defiende, ¿no?, más el vídeo o todo, que también nos hagan saber un poco, para ver un poco en qué punto estamos, porque parece ser que hay este conflicto, pero creemos que a la vez, ¿no?, puede ser de gran interés para todos, pues saber realmente cuál ha sido la experiencia de cada uno en todo esto. Y para cerrar este primer análisis de este primer artículo, solo quería comentar un poco esta redefinición de centrado en el alumno. Han puesto el foco en la diversidad, que es vital, justamente, ¿no?, en la época en la que estamos, pero pedagógicamente decir que una sesión está centrada en el alumno siempre ha implicado una reflexión profunda sobre quién tiene el poder en el aula. Y creo que este matiz es el puente perfecto para saltar al siguiente artículo, que entra de lleno en esa lucha de poder. El tema de estar centrado en el alumno es un tema que no solo es del ámbito de la simulación, es de cualquier experiencia de aprendizaje que queramos impulsar. Por lo tanto, entremos, si te parece, y vinculamos con el siguiente artículo. Pasamos al segundo bloque, que conecta de forma muy orgánica con lo que acabamos de hablar. Si Ainax nos ha dado el qué, la estructura, este artículo nos invita a repensar el quién y el cómo. Es el paper titulado Learner Centered Debriefing for Healthcare Simulation Education, Lessons for Faculty Development, liderado por Adam Cheng, Walter Epic y un equipo que podríamos considerar el verdadero Olimpo de la investigación en simulación, que fue publicado en Simulation in Healthcare el 2016. Este texto me parece fundamental porque pone palabras y estructura teórica a un dilema que yo tengo constantemente durante el debriefing y que seguro que vosotros también habéis sentido, esa tensión entre dejar fluir la conversación o intervenir para asegurar que aprendan lo que tienen que aprender. Venga, vamos con el resumen. El artículo hace un trabajo brillante de desmontar la enseñanza en dos grandes paradigmas opuestos, utilizando un continuo para explicar dónde nos situamos. Por un lado tenemos Instructor Centered Teaching, o ICT por sus siglas en inglés, o enseñanza centrada en el docente. Cheng et al. Utilizan aquí una metáfora muy potente de Paulo Freire, el modelo bancario de educación. En este modelo el docente es el poseedor del conocimiento y su trabajo es depositarlo en la mente del alumno, que se ve como un recipiente pasivo. Aquí, el facilitador es la autoridad absoluta, decide los objetivos, controla los tiempos, diagnostica los problemas y entrega las soluciones. Es el clásico sabio en el escenario. ¿Es eficiente? Sí. Para transmitir datos puros es rapidísimo. El problema genera alumnos dependientes y pasivos que esperan a que les digan que hicieron mal.
En el otro extremo está Learner Centered Teaching, o LCT, o centrado en el alumno. Aquí el facilitador se convierte en un guía al lado. La premisa base es el constructivismo. El conocimiento no se transmite, se construye. Los alumnos deciden qué temas son relevantes para ellos, se autoevalúan y conectan la experiencia con sus esquemas mentales previos. Esto genera un compromiso brutal, mayor retención a largo plazo y sobre todo autonomía profesional. Pero ojo, hay un matiz vital que quiero destacar. El debriefing, por definición, ya es una metodología learner-centered. Comparado con una clase teórica magistral, que es puro ICT, sentarnos en círculo a reflexionar ya nos sitúa en el terreno del alumno. Lo que los autores analizan aquí es que incluso desde dentro de este círculo podemos tener estilos más directivos o más facilitadores. Y su recomendación es clara: siempre que sea posible debemos aspirar al LCT, centrado en el alumno. Es el estándar de oro para el aprendizaje profundo. Lo valioso de este paper es que nos dan 4 dimensiones para autoevaluarnos y no engañarnos. Sin embargo, aquí viene el giro realista del artículo. Los autores reconocen que el LCT puro es una utopía difícil en ciencias de la salud debido a las limitaciones del entorno clínico. Por tanto, sugieren que a veces ser directivo, instructor-centered, no solo es aceptable, sino necesario, aunque siempre como excepción o puente, nunca como meta final. Específicamente señalan 3 escenarios donde tomar el timón está justificado. 1. El factor de tiempo. Si tienes una limitación severa, por ejemplo 5 minutos de debriefing tras un código, no puedes permitirte una exploración socrática larga. 2. La seguridad del paciente. Si el grupo no detecta un error grave o mantiene un concepto erróneo peligroso, el facilitador tiene la obligación moral de intervenir y cerrar esa brecha. Y por último, que para mí aquí es donde viene más el debate, donde a mí me resuena un poco, que no sé muy bien qué pensar, o tengo mucha curiosidad sobre todo de qué me puedes aportar, Nuria, es que en los alumnos noveles argumentan que los estudiantes con poca experiencia clínica o conocimientos previos carecen de los esquemas mentales necesarios para la autorreflexión profunda. Si les das la libertad total, se pierden. Necesitan lo que llamamos andamiaje, scaffolding en inglés, más estructura y guía directiva al principio para poder construir autonomía después. Nuria, aquí es donde me gustaría conocer tu opinión experta, como decía, porque este último punto me genera sentimientos encontrados. El artículo valida ser más directivo con los noveles basándose en la carga cognitiva. Entiendo la lógica del andamiaje. Tiene todo el sentido del mundo no lanzar a alguien a nadar si no sabe flotar. Pero por otro lado me preocupa el mensaje que podemos estar enviando. ¿No corremos el riesgo de usar esto como una vía de escape? Es decir, pensar, como son de primero, les doy la charla magistral y me ahorro el esfuerzo y de facilitar. ¿Crees que se puede mantener un enfoque centrado en el alumno incluso con gente que empieza de cero? ¿O realmente en esas etapas iniciales necesitan que seamos puramente directivos? ¿Dónde está el límite entre el andamiaje y el paternalismo? Muy bien, Alex, yo creo que aquí abres, yo diría que un melón importante y que tiene que ver con el concepto de centrado en el alumno. Sí que es cierto que a lo mejor hemos entendido que centrado en el alumno es dejar que ella lleve la batuta toda la sesión. Y creo que aquí a lo mejor tenemos un concepto que deberíamos matizar, al menos a nivel pedagógico. Entonces yo te diría, este ceder protagonismo no es yo me olvido como debriefer y dejo de liderar la sesión, ¿no? Pero esto incluso a nivel de aprendizaje no tiene nada de sentido, ¿no? Imagínate que tú no tienes ninguna experiencia previa, no tienes ningún conocimiento y te paso, ¿no?, de una clase teórica en la que te explico todo lo que tienes que hacer a una simulación en la que te dejo que tú gestiones totalmente el conocimiento, la dinámica. Probablemente esto no tiene ningún sentido y lo que estamos haciendo es dejar sin red a los participantes, sean estudiantes o no. Entonces yo te diría, y creo que habrá investigaciones, ¿no?, que irán ahondando en este tema, pero al final un debriefing no es un estilo u otro, ¿no? No es un enfoque, sería más bien un enfoque, ¿no? No es solo un enfoque ICT o LCT, sino la idea es cómo combinamos ambos en función de lo que estás detectando en los participantes, ¿no? Entonces, yo te diría que no es, ¿no?, como antes he dicho, todo al rojo, todo al negro, pues ahora no te diría ni blanco ni negro, sino que son un montón de matices que debemos considerar. Por ejemplo, ¿no?, el concepto de andamiaje. Yo te diría, el concepto de andamiaje en los últimos años ha habido, ¿no?, estudios recientes del año 2021-2022 en los que se detectó que el concepto mismo de scaffolding, ¿no?, de andamiaje, no nos ha llegado de una forma demasiado sólida. Estudios que han replicado el mismo esquema, el mismo esquema de investigación que se hizo inicialmente por parte de Brunner y colaboradores, al final se ha demostrado pues, que ese scaffolding no se trataba tanto de te ayudo si lo necesitas porque te encallas
y no te ayudo si vas haciendo porque realmente no puedes hacerlo sin necesidad de ningún soporte por parte del educador, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginémonos una persona, un participante o incluso un estudiante, ¿no? Que estás observando allí en el debriefing que se bloquea, ¿no? Que no avanza. Claro, no sabemos si ese bloqueo a qué es debido, a lo mejor es simplemente por un momento que está reflexionando y que no sabe cómo avanzar, pero a lo mejor es un esfuerzo que está haciendo a nivel mental, ¿no? Para salir adelante y poder, ¿no? tener ese esfuerzo mental, y ese esfuerzo es necesario para aprender, sin este no podemos avanzar. Por lo tanto, si yo en ese momento en el que detecto que hay un supuesto bloqueo, yo intervengo, a lo mejor lo que estamos haciendo es romper ese proceso necesario de calma, de pensar, y creo que ahí es un tema que deberíamos ir pensando en qué quiere decir realmente estar centrado en el alumno. Cada vez en los mismos estándares de la INAS, volviendo atrás, ¿no? un poco, nos indican, ¿no? tener en cuenta la diversidad, las características culturales, las características particulares de los participantes. Eso es cierto, pero también es cierto hasta cierto punto. Tú como debriefer tienes, no sé, me invento, 8 personas y cada uno tiene sus características. Lo que sí que debemos entender es que el debriefing tiene que ser un poco potenciador de ese aprendizaje en función de lo que quieran compartir en ese debriefing, no escudriñando si tú eres de una forma o tienes una dificultad en ese punto u otro, ¿no? Y creo que eso es importante. Otra cosa que me gustaría comentar tiene que ver con lo que decías, ¿no? Este posible paternalismo de ir explicando, de ir acompañando. Claro, lo que sí que sabemos es que cuantos más conocimientos tiene una persona, más capacidad tiene de generar nuevos esquemas, ¿no? Nuevas estructuras mentales, nuevas estructuras de conocimiento. Entonces, cada vez tenemos más evidencia, y no tiene que ver con simulación estrictamente, sino en el aprendizaje, que si yo no tengo unos conocimientos previos sobre esa temática, es difícil que yo pueda anclar, vincular con otros temas. Por lo tanto, es difícil también hacer ese andamiaje que no sea simplemente explicarte lo que es. Si yo no sé lo que es muy difícil que yo pueda, ¿no? anclar a los conocimientos que tú quieres a los cuales quieres que ese alumno o ese participante llegue, porque es que no los tiene, ¿sí? Por lo tanto, eso también nos abre un debate importante. Si un caso es caótico, tiene muchos objetivos, el alumno o el participante no tiene los conocimientos necesarios, esto necesariamente requerirá un andamiaje que podríamos denominar más directivo o que podríamos denominar más centrado en el instructor, pero es que si no, ¿cómo vas a avanzar? A lo mejor no es tema de un enfoque u otro, a lo mejor el tema es que deberíamos haber diseñado diferente la simulación. Y el último tema que me gustaría comentar con relación a este punto de atención que hemos puesto, tiene que ver con un concepto que a mí me gusta mucho, que es la idea de liderar siguiendo. Yo lidero como debriefer, pero te sigo a ti y por lo tanto intento extraer de ti lo máximo posible, o ese tomar el control, que sería un poco lo que nos defienden los dos enfoques, ¿no? Y aquí yo sí que tengo realmente el corazón partido, que diría el cantante, porque yo no me decanto puramente hacia uno u otro en cuanto a manera de hacer durante el debriefing. Sí me puedo decantar como enfoque principal. Decidir ¿no? enfocar un debriefing sin tener presente que el alumno es el centro, para mí está fuera de toda duda. Yo ya no lo pondría en duda, ¿no? Pero de aquí a dejar que toda la sesión ¿no? se gestione por parte del participante, creo que nos puede llegar a ciertos momentos de pérdida o ciertos momentos de confusión, que es importante pues, que el debriefer pueda actuar. Entonces, para mí, yo creo que lo bonito de nuestro trabajo, es que nos tenemos que enfocar en algo que es muy complejo, ¿no? Que es hacer predicciones sofisticadas y juicios inciertos, y los estamos haciendo en cada momento. Entonces, a partir de aquí, ser prudentes, observar y escuchar atentamente, y a partir de aquí intentar ver cuándo puede ser dentro, para mí, de este enfoque LCT, que sería para mí como dicen los autores, ¿no? el punto básico a partir del cual trabajar, ver cuál es el mejor momento para poder ¿no? actuar como debriefers. Por lo tanto, yo me quedaría con esto. No es tanto, de acuerdo, coger un enfoque, ¿no? Intentar reflexionar mucho sobre cuál es tu enfoque, pero luego intentar también estar muy pendiente de lo que sucede, porque algunas veces necesitaremos intervenir, sin duda.
Wow, Nuria, es un lujo escucharte, ¿no? Y que cojas esta parte también del andamiaje, que a veces damos por supuesto, ¿no? Y que realmente vemos que estos estudios que igual cambia un poco. Me quedo también en esto de que va de grises, ¿no? De que va de grises, tenemos que ir matizando, tenemos que ir ajustando. Y quería, de hecho, esto que decías, ¿no? De llevar la batuta, si se lo dejamos a ellos, si lo damos nosotros. Adam Cheng, los autores de este artículo, proponen una estrategia, ¿no? Que es realmente en la fase de reacción y a ir sondeando los alumnos hacia dónde quieren ir, ¿no? Y de hecho, ¿no? Que para intentar descubrir esa agenda del alumno, qué les preocupa a ellos, y cruzarla con la agenda del facilitador, que nos preocupa a nosotros como docentes. Y claro, en el papel esto a veces suena muy bien, ¿no? Ver la suya, ver la nuestra, pero a veces puede ser que no siempre estas dos agendas vayan a lo mismo. Entonces me gustaría eso, saber qué te ha pasado a ti, a mí me ha pasado varias veces, qué recursos tenemos, cómo podemos salir de esa situación o cómo podemos igual no guiarlos hacia nuestra agenda, pero hablar de los temas que nos interesan, que por eso estamos haciendo una formación, sin tampoco parecer déspota o dejarlos de lado a los alumnos. Vale. A lo mejor yo creo que aquí no me mojo en el sentido de una u otra, pero sí que es cierto que, fíjate, la cuestión que nos planteamos aquí, ¿no? Para que yo pueda dejar que esos alumnos, esos participantes tiren de sí mismos, ¿no? Pero fíjate cuántas condiciones necesitamos para que eso sea posible. Por un lado, sentirme con la seguridad psicológica necesaria para decir, pues me siento en confianza, pienso que puedo expresar mi opinión sin problemas, y esto el debriefer tiene que haberlo garantizado, pero también se tiene que haber generado entre los participantes, ¿no? Esta es una primera condición. Una segunda, tengo que ser capaz de automonitorizarme y decir, ahora es un buen momento para intervenir, no es un buen momento, si digo esto al compañero, a ver cómo se lo va, ¿no? a tomar, cómo lo va a encajar. A lo mejor esta automonitorización tiene que ver también con mi capacidad para identificar un error que he cometido durante la simulación y resulta que no me he dado cuenta. Hay un efecto muy interesante que es el de Dunning-Kruger, que siempre me ha sonado como a personaje de terror, pero tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros mismos para identificar lo buenos que somos. ¿Sí? Es decir, tenemos una autoconfianza superior a la que realmente es, ¿no? Entonces tengo que ser capaz, como segunda condición, de saber si lo he hecho bien, no lo he hecho tan bien y cómo está afectado a otros. Ya tenemos dos condiciones para que un participante, ¿no? pueda tomar las riendas. No olvidar, el tercero sería tener muy claros los objetivos de aprendizaje. No sé si te ha pasado a ti. A mí me ha pasado que estamos haciendo una simulación y de pronto alguien empieza a hablar de una temática, ¿no? que es el efecto Matryoshka, que yo digo, ¿no? las niñas, las muñecas rusas que van abriéndose temas y tú dices, pero ¿cómo hemos llegado aquí si el objetivo de aprendizaje era otro, ¿no? Y algunas veces los propios participantes, incluso los propios debriefers, perdemos el rumbo, ¿no? de esos objetivos. Y el último, y para mí probablemente es el más importante, es el sentido de agencia. Es un concepto que se está utilizando cada vez más en procesos de aprendizaje, que tiene que ver con la capacidad de entender que en un debriefing mi opinión es igual de importante que la del debriefer. Es decir, mi idea es, ¿no? Yo como participante tengo el mismo, vamos a llamarle poder, ¿sí? de poder expresar mi opinión, y es igual de válida no solo que la de otros compañeros participantes, sino también la del debriefer. Entonces, fíjate, tenemos aquí, ya hay más condiciones, pero tenemos 4 condiciones que no sé lo que opinas tú, pero desde mi punto de vista ya son muy complejas como para que el propio equipo o el propio grupo de estudiantes se sientan con la capacidad de decir, pues esto lo voy a liderar yo. Entonces yo sí que pienso que como debriefers tenemos una responsabilidad importante de que si realmente queremos un enfoque LCT, esto tendremos que garantizarlo. Y no solo desde el debriefing, sino ya desde el entorno de seguridad. Por tanto, sí, un enfoque u otro me parece muy bien, simplemente hay que tener unas premisas que tanto como debriefers tenemos que tenerlas muy claras, haberlas reflexionado suficientemente, pero también haberlas trasladado, no sé si trasladado es la palabra, pero sí dar confianza a los participantes de que ellos pueden y que tienen que tomar también ese liderazgo, ¿no? Y creo que eso es importante.
Claro, y de hecho todo esto ya decías, ¿no?, que igual lo podíamos empezar ya a abordar desde el espacio, ¿no?, del Safe Container, incluso, ¿no?, desde el pre-briefing, entiendo. Sí, totalmente, totalmente. Y si estas condiciones no se cumplen, de las pocas cosas que sabemos, sabemos un montón de cosas de simulación, pero todavía nos faltan muchas más, pero una de las que sabemos es que si no hemos hecho un buen entorno seguro, pues es probable que luego esto se replique de forma negativa tanto en la simulación como en el debriefing después, sí. Interesante. De hecho, el pre-briefing espero también tratarlo en algún otro capítulo de aquí de Simulando. Llegamos al tercer y último documento del día, y aquí jugamos en casa, porque la autora es nuestra invitada, es Núria Serrat. El artículo se titula Debriefing y proceso de aprendizaje, estructura y estrategias pedagógicas, publicado en Company Games and Business Simulation Academic Journal en 2023. Quiero detenerme aquí un segundo, porque en Simulando tenemos un compromiso claro. Queremos apostar por la ciencia que se produce en nuestro idioma. A veces parece que si no está en inglés no existe, y tenemos producción científica de altísimo nivel que merece ser divulgada. Y aquí, hecha esta breve declaración de intenciones, continúo con el paper de Núria, que estaba introduciendo antes. Y es que, aunque el contexto de este estudio es la simulación de negocios, al leerlo vi clarísimo que el análisis pedagógico es universal y perfectamente transferible a la clínica. Para entender este paper hay que mirar su metodología. No es una revisión bibliográfica, es un estudio cualitativo fenomenológico. ¿Y qué significa esto? Que Núria no se queda en la teoría, sino que entrevista en profundidad a 5 docentes expertos con años de experiencia para entender cómo piensan y qué hacen realmente en el aula. En el artículo propones un marco teórico muy potente para analizar estas intervenciones, los 4 niveles de intervención en el debriefing. Os lo resumo porque me parece una estructura mental fantástica para ordenarnos. Nivel 1. La estructura. Se refiere a las fases. El estudio confirma que los expertos siempre tienen un mapa mental de por dónde van. Descompresión, análisis, cierre. Sin una estructura clara es difícil mantener un rumbo y un orden. Nivel 2, la estrategia, aquí subimos, son las herramientas tácticas que usamos. Aquí el hallazgo central es el uso de la pregunta. De hecho, uno de los docentes entrevistados utiliza un término muy gráfico, esa pregunta detonante. Se refiere a esa cuestión que, aunque parece espontánea, el docente trae perfectamente planificada para provocar ese pequeño clic en el alumno. Siguiente nivel, el enfoque pedagógico. Aquí entramos en terreno profundo. Tú lo defines como la mirada ontológica. Para situarnos todos, que yo he tenido que buscarlo, en filosofía la ontología es la rama que estudia la naturaleza del ser, la realidad y la existencia. Cuando lo llevamos al debriefing nos referimos a cómo entiendo yo la realidad del alumno. ¿Lo veo como un vaso vacío que debo llenar o lo veo como un profesional inteligente que intenta dar sentido a un caos? Esa definición interna, esa ontología personal del facilitador, lo cambia todo. Y por último, el nivel 4, el esquema mental. Y ese es el sustrato final, son las creencias del docente, sus experiencias previas, sus valores, su identidad profesional. Todo eso que opera en la sombra, pero dirige nuestras acciones a los niveles anteriores. Núria, esto me conecta mucho con lo que hablábamos antes, al ver tu gráfico de los 4 niveles, que también dejaré aquí vinculado en los comentarios del podcast. Me da la sensación de que en la formación de facilitadores a veces ponemos demasiada energía en el nivel 2, ¿no? Las herramientas, cómo hacemos las preguntas, que sean abiertas, y a veces pasamos de puntillas por lo que hay debajo, ¿no? Esos niveles más de abajo. Entonces, mirando tu modelo, me surge una duda sobre la coherencia del facilitador. A veces vemos docentes que técnicamente son impecables, hacen preguntas abiertas, no dan lecciones magistrales, pero cuya sesión sigue siendo rígida o directiva. Basándote en estos niveles que has definido, ¿cómo explicas tú esa desconexión? ¿Qué ocurre cuando nuestras estrategias, lo que hacemos, dicen una cosa, pero nuestro esquema mental, lo que creemos sobre el alumno, dice otra? Aleix, yo creo que no es fácil la pregunta que planteas. Y no es fácil porque ser consciente primero de que existen estas mínimo cuatro capas y que tiene que estar, ¿no?, que tiene que haber una coherencia entre ellas, no es sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se produce una incoherencia entre, por ejemplo, mi modo de plantear preguntas y mis creencias, y entonces esto lo que genera, tarde o temprano, sale por algunos de los poros de nuestra piel. Entonces, yo, por ejemplo, te diría una incoherencia clásica, ¿no?, que yo he denominado la técnica del disfraz o el caballo de Troya, que básicamente lo que consiste es que yo puedo hacer una pregunta abierta del tipo ¿por qué has decidido hacer las compresiones justo en este momento? Pero yo lo que quiero realmente es una respuesta concreta, es como si te lanzara una adivinanza. Lo estoy haciendo de forma abierta, pero lo que realmente yo quiero es una respuesta que es la correcta, ¿de acuerdo? Entonces, es un disfraz, ¿por qué? Porque yo no he reflexionado sobre mis creencias acerca de voy a dejar que el estudiante o el participante llegue por sí solo a la conclusión, a buscar realmente una respuesta que es
bien, mal, correcto, incorrecto. Esto sería una de las primeras incoherencias que se produce. Es como si le estuvieras pidiendo al participante una especie de contraseña, ¿no? No puedes entrar si no sabes la contraseña. Pues sería un poco esta idea. Entonces, ¿qué nos pasa cuando lanzamos una pregunta de estas y va y el estudiante o el participante responde lo que tú tenías en mente? ¿Qué hace ¿no? Por dentro al menos, ¿no? Por dentro el debriefer está bien, y esto, la cara se le transfigura, ¿vale? Entonces, claro, es como decirle, te he hecho una pregunta abierta, pero yo quería que llegaras aquí. Por lo tanto, cuidado, porque a veces si no tenemos esa coherencia entre los distintos niveles, al final esto ¿no? siempre sale por algún poro. Otra de las incoherencias habituales tiene que ver con lo que yo denomino un techo de cristal pedagógico, ¿no? Básicamente tiene que ver con lo siguiente. Yo puedo tener, y tiene que ver sobre todo con la incoherencia entre el último nivel, que es el nivel 4, y cómo afecta esto a los distintos niveles después. Si yo no me creo que el estudiante o el participante es poderoso y es capaz, esto tarde o temprano se va a descubrir en los siguientes niveles. Por lo tanto, mi propia creencia es un limitante, me genera un cristal, ¿no? un tope transparente que yo no soy capaz de ver, y por lo tanto en los siguientes niveles me va a generar, yo seguiré muy bien la estructura, pero el tipo de preguntas serán poco profundas, el tipo de juicios que voy yo a emitir, porque siempre emitimos juicios en un debriefing, al final esto va a etiquetar un poco a los estudiantes y a los participantes, y sobre todo a su modo de aprender. Entonces yo creo que aquí hay como algunos elementos sobre los que tenemos que reflexionar. Por lo tanto, aquí yo lo que diría es que nuestra tarea como debriefers es intentar al menos hacer una parada y reflexionar sobre cómo estamos llevando a cabo el debriefing en distintas, yo diría, cuantas más opciones mejor, ¿no? Que no solo sea con estudiantes, que no solo sea con profesionales, e intentar, ¿no? comparar un poquito. Me has dejado pensando sobre todo en esta parte, ¿no? de esta parte del decir el bien mental, que creo que me siento muy identificado con eso, y que realmente igual me tengo que incluso ver, ¿no? Recogiendo la parte del vídeo antes, de realmente si lo hago ver o no, y qué impacto puede tener en el participante. Me ha dado como para pensar en esto, justamente. Pero bueno, vamos a otra pregunta que también salía aquí en tu estudio, y era que realmente, ¿no? los propios, en este caso los expertos, se centraban mucho en la parte de corregir, ¿no? En esa parte de decir, pues, ¿no? en qué es lo que han hecho mal, cómo podemos hacer que lo hagan mejor, y a la vez igual no se centraban tanto en por qué habían hecho bien las cosas, ¿no? Y es algo que creo que también nos puede pasar a muchos. Entonces, ¿a qué crees que se debe eso? ¿Es algo de cómo nos hemos estado formando nosotros, o realmente es algo intrínseco? ¿Cómo va esto, no? Sí. Claro, a ver, nuestro cerebro está preparado epigenéticamente, o sea, ya desde miles de años, a detectar lo que no es, lo que es una amenaza, lo que sale de la norma, lo que puede resultar como algo ¿no? peligroso para mí, ¿no? para mí, incluso para mi supervivencia. Entonces, claro, esto por suerte lo hemos ido matizando a lo largo de la evolución, pero en un debriefing, claro, nuestros ojos están más pendientes de lo que no funciona, de lo que sale de la norma, por ejemplo, ¿no? sobre todo cuando se aplican protocolos, a la que tú haces bien la A, la B, la C, si la D, no sé qué pasa con la D, que no siempre, ¿no? siempre ahí hay un algo, y se pasa a la E, nadie no, pero cada vez se ve más, se observan más estas prácticas. Pero es difícil que alguien te diga, pues has hecho muy bien la A, la B y la C, genial, oye, pues fantástico, ¿no? Porque nuestro cerebro está preparado para incluso anotar lo que está, vamos a decirle, mal. El concepto de error, fíjate, es que incluso en el prebriefing estamos entrenados para incluso no decirlo en voz alta. No, si nos equivocamos, todo va a ir bien, no pasa nada, lo vamos a mirar como una oportunidad, Mira, aquí hemos venido a identificar todos los aciertos, en el sentido no acierto por casualidad, sino porque has elegido de las múltiples variables, la toma de decisiones que has hecho ha sido la mejor disponible, por tanto lo has hecho bien,
pero también hemos venido a hablar del error. Entonces yo sí que pienso que a lo mejor nos tenemos que es difícil esta palabra, desestigmatizar, ¿no? En el sentido de que sí, vamos a hablar de los errores, pero también de una forma, yo creo, positiva, en el sentido de esto lo estamos haciendo para mejorar. Yo siempre cito a Amy Edmondson, ¿no? En su libro de Right Kind of Wrong, que nos advierte que los humanos tenemos una aversión natural al fallo. No nos gusta fallar, ¿sí? Y esto lo llevamos desde bien pequeños, ¿no? Salirse de la raya en el cole, ¿no? Salirse de cuando estamos pintando, salirse de la raya es fatal, pero en cambio nos obsesionamos con el error. Entonces esto genera al final un bucle que cada vez que nos equivocamos es como un terror. Entonces yo diría que muchas veces el acierto se vuelve invisible porque es lo normal, que tú aciertes, que tú lo hagas bien, ni lo proceso porque se entiende que es lo normal que tienes que hacer. En cambio, no nos fijamos en lo importante que es analizar el acierto, porque yo lo que quiero es que lo consolides y lo repites N mil veces. Y esto a veces nos olvidamos simplemente porque, bueno, no estamos acostumbrados en ver lo positivo de la acción y de la performance. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Lo observo mucho en equipos clínicos. Si el equipo, imaginemos, ¿no? En una simulación, se comunica excepcionalmente bien, no se comenta. Entonces, claro, ¿qué acaba pasando? Que no podemos registrar los patrones correctos no en el sentido de bien hechos, sino que han resultado funcionales para el equipo. Entonces, para mí es como cada vez que no hablamos o no analizamos respecto a lo correcto, en el sentido de ha sido funcional, ha sido útil para nuestro confort, para nuestros resultados, etcétera, estamos perdiendo una oportunidad de análisis y de aprendizaje. Por tanto, para mí, yo creo que como debriefer, yo creo que tendremos que tener muy claro dónde ponemos el acento. Entonces, yo apuesto en este caso sí, a todo, al negro o al rojo, me da igual, pero a destacar también lo que hemos hecho bien en el equipo. Uh-huh. Qué bien. Bueno, y para cerrar un poquito este bloque, ¿no? Vemos estos 4 niveles juntos, que realmente vemos la complejidad de nuestra tarea, ¿no? La estructura, estrategia, enfoque, creencias, y todo operando al mismo tiempo. Entonces, si tú tuvieras a un facilitador que nos escucha, a alguien que ya tiene un poco de manejo, pero que quiere mejorar, ¿por dónde le sugerirías que empezara a trabajar? ¿Así por el nivel más del segundo, pulir sus herramientas, o más ir al 4 y trabajarse esa parte más de mentalidad? Uh-huh. Claro, aquí hay como una dicotomía, ¿no? Porque el propio debriefer se siente que va participando en debriefings, pero tiene esa sensación de que le faltan herramientas, ¿no? Entonces, yo le diría que primero la fase de mantenimiento no existe, de manera que se tiene que poner al día igualmente. Entonces, yo le propondría como 2 ejes, ¿no? Uno, ir puliendo, ¿no? A posibles herramientas, más que puliendo, adquiriendo, ¿no? Nuevas herramientas y ponerlas en práctica. Siempre, por favor, que estén basadas en un mínimo mínimo, no solo mínimo, lo máximo posible de evidencia, pero también que haga una parada, ¿no? Que haga una parada reflexiva y que incluso a lo mejor se pueda grabar, ¿no? Pueda grabar algún debriefing y se haga preguntas, ¿no? Que se tensione un poco a sí mismo. ¿Y por qué hice esta pregunta aquí? ¿Por qué hice ese silencio? ¿Por qué le hice esa mueca a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que había detrás para yo reaccionar de esta forma? Y la segunda, yo diría que no pierda ninguna oportunidad en un debriefing y casi que fuera como una obligación, ¿no? Como un entrenamiento. Hoy no voy a salir de este debriefing sin hacer evidente un éxito que este equipo ha realizado y que ellos no conocían, o que ellos no estaban muy seguros de que lo estaban haciendo de forma funcional para su día a día, ¿no? Para su performance. Entonces, para mí sería como ese ejercicio de no voy a salir de aquí no solo buscando lo que falta, sino enfatizando lo que ya se está realizando y se está realizando de forma óptima incluso. Wow. Pues recojo las dos propuestas, me las quedo para mi siguiente sesión, segurísimo. Y ahora sí que, familia, vamos cerrando un poquito esta sesión, ya que el reloj no perdona y se nos ha pasado este rato realmente volando. Nuria, no te puedes ir aún de aquí de Simulando sin hacer un pequeño ritual de salida que hemos pensado llamarle la transferencia. Venga. Que son 3 preguntas muy directas, casi de respuesta rápida, que queremos hacer a todos nuestros invitados para construir una especie de biblioteca de sabiduría compartida. ¿Te animas? Por favor, adelante, que espero que no sea muy difícil.
Venga, la recomendación. Queremos llenar nuestra biblioteca. Aparte de los 3 artículos que hemos destripado hoy, que son obligatorios de lectura, recomiéndanos un artículo, un libro o un autor que te haya volado la cabeza últimamente y que creas que debamos leer todos los oyentes. Vale. Yo ya sabéis que si hago una recomendación será para salir del ámbito de la simulación. Es un libro que se llama En Blanco, de Juan Fernández, y que lo que nos ayuda un poco es a explorar cuestiones como la atención, la motivación y cómo ambas ayudan al proceso de aprendizaje. Yo lo recomiendo mucho. Es liviano, pero intenso en cuanto a ideas. Perfecto, lo guardamos y también lo dejaremos aquí en comentario. Perfecto. Segundo, el imprescindible para Núria Serrat. ¿Qué es esa cosa tangible o intangible que absolutamente no puede faltar nunca en tu debriefing o en tu sesión de simulación? Venga, yo diría curiosidad, por un lado, humor, siempre bien entendido, y atención plena. Ok. Y por último ya, el consejo. Más allá de los modelos teóricos y los papers que hemos visto hoy, si te encontraras a un facilitador joven en la máquina de café, alguien que tiene ganas pero se siente inseguro, ¿qué único consejo le darías para su carrera? Pues mira, yo le diría que intentara alinear los 4 niveles que hemos definido, que fuera, ¿no? que sea consciente de la coherencia entre estos niveles, y que creo que esto le va a ayudar a transitar un camino que es hacer debriefings a convertirse en debriefer. Sí, y creo que esto le puede ayudar. Wow, genial. Pues me apunto a las 3. Núria, ahora sí, millones de gracias. Gracias por venir aquí, por elevar esta conversación a un nivel, ¿no?, más pedagógico realmente. Y realmente eso, ¿no?, de que estamos muy contentos de poder contar contigo. Gracias a vosotros y a SESEP. Y a vosotros, los que estáis al otro lado de los auriculares, gracias por dedicarnos vuestro activo más valioso, vuestro tiempo. Antes de irnos, quiero pediros algo. Desimulando no es un monólogo, es una conversación. Hoy hemos abierto muchos melones, el tiempo del debriefing, el uso del vídeo, el poder en el aula. Seguro que mientras escuchabais os han surgido dudas, discrepancias o ideas cómo aplicáis esto en vuestros centros. Queremos escuchar esas voces. Os invito a que nos enviéis vuestras preguntas, vuestras reflexiones o incluso propuestas de temas que os quiten el sueño para futuros episodios. Podéis hacerlo a través de las redes de SESEP o escribirme directamente. Os dejo mi correo personal y todos los enlaces de los artículos en la descripción del episodio. Me comprometo a leeros y las preguntas más interesantes las traeremos al área privada para socios, donde podremos debatirlas con más calma y profundidad. Esperemos que este análisis os haya servido para actualizar vuestros marcos mentales y que os dé alguna herramienta nueva para vuestra próxima sesión de mañana. Tenéis los enlaces a los 3 artículos en las notas del episodio. Descargadlos, subrayadlos y discutidlos con vuestro equipo. Esto ha sido el primer Journal Club de Desimulando. Soy Aleix López Oganisian. Seguimos aprendiendo. Hasta la próxima.